en esta mañana vamos a ver un pasaje de la Escritura y vamos a tratar de comprender qué es o hacia dónde apunta o lo que debe ser el testimonio de la Iglesia. Bien, nosotros hemos venido durante un tiempo hablando de varios temas que tienen que ver con la misión de la Iglesia, y hemos hablado de la unidad de la misión y la unidad de la Iglesia, la misión y el amor de la Iglesia, la misión y el servicio al prójimo de la Iglesia, la misión y la adoración de la Iglesia, la misión, la espiritualidad de la Iglesia, la misión y la guía del Espíritu Santo, la misión y los dones del Espíritu Santo, la misión y el fruto del Espíritu Santo, la misión y el sello del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la misión y la defensa de la fe. Y uno esperaría que, bueno, ya, tranquilo, ya no quiero más guerra, digamos. Pero ahora vamos a ver un último tema que tiene que ver con el testimonio de la Iglesia. Bien, antes que comencemos a leer el pasaje que les voy a invitar a leer, ya vamos a orar al Señor. Bien, para que el Señor dirija mis pensamientos, mi corazón y todo lo que salga del corazón de Él y no del mío. Bien, así que vamos a orar al Señor. Inclina su rostro allí y decimos: Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, al compartir tu palabra, Señor, te damos infinitas gracias, porque esta palabra viene de ti, Señor. Este es un tema, Padre, que cuando uno se pone aquí a exponer su palabra, Señor, se sujeta a tu dominio, se sujeta a tu voluntad. Y, Señor, esperamos que mi corazón sea restringido para que se abra tu corazón en la palabra que tú quieres compartir con nosotros en esta mañana. En el nombre y por los méritos de Jesús, dirígenos, Señor. Amén y amén. Bien, les invito entonces a abrir sus Biblias, ¿ya? En Hechos, el libro de los Hechos, vamos a ver del capítulo 11, libro de los Hechos, capítulo 11, y vamos a leer del verso 19 al 26. Va a estar proyectada ahí en la imagen, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a leer. Bien, entonces dice así la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960, revisada 1960, ya que es la tradicional que decía nuestro hermano Luis, ¿no? Bien. Verso 19, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue añadida al Señor. Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí por todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Bien? Cuando uno lee este pasaje, y me quiero concentrar en prácticamente el último pasaje, el último versículo, en donde dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar. Vamos a ver un poco el contexto. He separado este pasaje que acabamos de ver en 4 puntos fundamentales. Lo primero, que tiene que ver con el contexto. Este pasaje describe cómo los creyentes que fueron dispersados de Jerusalén luego de la muerte por apedreamiento de Esteban, ¿ustedes se acuerdan quién consentía en esa muerte? Saulo de Tarso.
¿no es cierto? Bien, entonces, ya después de esa muerte hubo mucha dispersión, ya, y se genera básicamente la primera diáspora, ¿no es cierto?, respecto de los judíos que tuvieron que emigrar a las regiones celestes, a las regiones colindantes, digamos, ¿ya? Y había una intensa persecución que la lideraba Saulo de Tarso, buscando refugio en otras ciudades. Muchos de ellos viajaron a Antioquía y predicaron el evangelio allí, pero solo a los judíos, Hechos 11, 19. Unidos a una segunda ola de exiliados que llegaron a Chipre y de Cirene, quienes compartieron el evangelio a los griegos. Ahí dice griegos, en realidad son judíos helenistas, o sea, judíos que habían salido de Jerusalén, pero que estaban adoptando costumbres griegas y costumbres paganas. Bien, perfecto, ¿ya? El escritor Lucas agrega un dato interesante, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. O sea, la mano del Señor estaba con ellos. Ese es un dato interesante porque refleja cómo Dios respalda a veces movimientos que nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible que, siendo expulsados a causa de la muerte que nos perseguía, la mano del Señor aún está con ellos? Es como que si Dios estuviera avalando, ¿no es cierto?, el hecho de la persecución. Ahora, ¿por qué tuvieron que emigrar y por qué sufrieron esta persecución? ¿Cuál fue el mandato de Jesús, ya, después que recibieron el Espíritu Santo? Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron ellos? No salieron, se quedaron allí. Entonces, ¿no es cierto?, Dios tiene que intervenir. Y ellos tienen que emigrar o por la buena o por la fuerza, digamos. A veces Dios nos pide hacer cosas y nosotros estamos ahí, lo hago, no lo hago, será de Dios, no será de Dios, y empezamos a poner una serie de justificaciones para no hacerlo hasta que Dios tiene que intervenir. Antioquía de Siria era una de las 3 ciudades más grandes del mundo romano del primer siglo, después de Roma y Alejandría. Estaba ubicada a unos 480 kilómetros aproximadamente ya de Jerusalén. Imagínense ustedes, no iban en caravana de buses, ni en caravana de camiones, ni autos, no, ellos iban caminando. 480 kilómetros para llegar allá. Era conocida como la Reina del Oriente o también como Antioquía la Hermosa. Sus moradores eran griegos, romanos, sirios y judíos. Y dentro de los judíos había una comunidad de judías muy rica y próspera. Su población más o menos se calcula entre los 100.000 y los 300.000 habitantes. Y la primera mención que se hace de esta ciudad, ¿ya? ¿Dónde la encontramos? La primera mención que se hace de esta ciudad en la Biblia. ¿Se recuerdan? Hechos capítulo 6, cuando se están eligiendo los primeros diáconos, ¿ya? El último era el Nico, no nuestro Nico, el bueno, Nicolás, y dice la Escritura que era prosélito de Antioquía. El nuestro también es bueno, por si acaso, ¿eh? Entonces, su ubicación era una importante encrucijada comercial entre Egipto, Asia Menor, Grecia, Italia y Mesopotamia. Era tan estratégica esta ciudad que le permitió a la iglesia de Antioquía ser la primera iglesia misionera que nosotros conocemos en la historia bíblica. De allí salieron los viajes del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Bien, ok, entonces era un centro estratégico para la difusión del evangelio a las ciudades del Mediterráneo. Esto es un poco el tema del contexto. El segundo punto tiene que ver con la noticia. La noticia de este avivamiento que ocurría en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. No había internet, no había periódico, no había WhatsApp, no había ninguno de los medios de comunicación
que hoy día tenemos. ¿Cómo llegó la noticia a 480 kilómetros de distancia? Pero llegó la noticia. Y los líderes en Jerusalén, ¿ya?, enviaron a Bernabé, cuyo nombre era José. No nuestro José, el bueno. No, José también es bueno. Entonces, ya él se llamaba José. Y le pusieron Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación. ¿Ya? Cuando éste lleva a Antioquía a investigar qué estaba ocurriendo, ¿ya?, quedó pero maravillado de la obra del Espíritu Santo en medio de la gente que estaba en Antioquía. Y había en Antioquía, ¿no es cierto?, gente que se había convertido, gentiles y judíos, griegos y judíos, griegos helenistas, pero también habían otras personas que se habían convertido. Entonces él quedó maravillado. Ahora, Lucas, también, que escribe el libro de los Hechos, también da un dato muy particular, ¿ya?, de Bernabé. Él dice que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Esa característica, ¿ya?, debiera ser en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y nosotros debiéramos hacer una introspección de nuestras propias vidas y nuestra manera de conducirnos en la vida y decir, ¿seré yo? ¿Alguien podría decir de mí que yo soy un varón bueno? ¿Que soy lleno del Espíritu Santo? ¿Que soy lleno de fe? Entonces Lucas hace este acápite porque es importante, ¿no es cierto?, para que nosotros que estamos leyendo este pasaje. Ahora bien, Bernabé, que estaba investigando lo que había ocurrido y quedó maravillado, ya se quedó ahí un buen tiempo. Y en cuanto la iglesia crecía, ya, todo lo que él veía, dice, ¿sabe que reconozco aquí la obra del Espíritu Santo, que es tan fuerte y tan grande, pero no somos capivos? Cuando la iglesia crece, un pastor se hace poco. Entonces necesito ayuda. ¿Cómo lo hago? El siguiente punto es la ayuda. Bernabé va a Tarso. Adivinen a quién va a buscar. Al que consentía en la muerte de Esteban, al que perseguía y asolaba a la iglesia. Ya la conversión de Saulo, ¿no es cierto?, era conocida. Entonces él va, ya después de que vio la magnitud de la obra, entendió que necesitaba ayuda y a estas alturas, ¿no es cierto?, él va a Tarso a buscar a Saulo, que ahora lo llamarían Pablo. Bien. Accediendo a la invitación, ambos llegaron a Antioquía y se quedaron allí durante un año ministrando al Señor y de la iglesia y enseñando a la iglesia. Bien. Todo esto para llegar al último punto que tiene que ver con la consecuencia. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto a mí, cuando estaba leyendo este pasaje, dije, ¿por qué se les llamó cristianos a estas personas? ¿Qué ocurrió en la población que no creía en el Señor, que los identifica como seguidores de Cristo? ¿Qué vieron ellos en estas personas que los llamaron cristianos? Los llamaron cristianos porque su predicación y su vida estaba centrada en Cristo y ambas eran concordantes. O sea, no eran como el padre Gatica, que predica y no practica. ¿Cuántos padres Gatica vemos acá? Ellos, su predicación era concordante con su forma de actuar en la vida.
con cómo ellos hacían las cosas, cómo ellos pensaban las cosas, cómo ellos miraban, ¿no es cierto?, y leían e interpretaban la vida diaria. Su vida era cristocéntrica. La gente de los alrededores los etiquetaron así porque observaron su devoción a un solo Dios y vieron una práctica de amor fraternal entre ellos. Al llamarlos cristianos se entendía como, en ese entonces, estos son los del partido de Cristo o los que pertenecen a Cristo. Y en cierta medida, esto era en un principio tomado como una cosa despectiva. Estos son los de Cristo, los que pertenecen a Cristo. Pero ellos lo consideraron, los discípulos, lo consideraron, ¿no es cierto?, como un honor el ser identificados con Cristo. Para etiquetarlos así, se fijaron en su enseñanza y su conducta. En sus enseñanzas y su conducta. Es muy interesante acá señalar que este nombre fue un reconocimiento de una sociedad pagana. O sea, no es que los mismos cristianos se llamaron entre sí cristianos. No. De hecho, ellos nunca buscaron ser llamados así. Ellos no forzaron a que la sociedad los llamara así. Ellos simplemente fueron y actuaron como creyentes en Cristo. Y es la sociedad la que los etiquetó de esa forma. Ahora, ellos no andaban publicando lo que hacían. No había Facebook, no había Instagram, no había nada. Hoy día yo hago una cosa y la publico. Mira aquí yo orando al Señor. Yo con mi hermano aquí ayudándole. Parece que todos quisiéramos ser vistos. No, hermanos. Ellos simplemente actuaron con una vida cristocéntrica. Nada más. Es la sociedad pagana la que los identificó y pudo discernir en su propia vida que ellos eran diferentes. Que ellos actuaban de una manera distinta. Se comportaban de manera especial. Se veía un amor entre ellos, una preocupación del uno por el otro. Acuérdense en los principios de la iglesia, en Hechos 4, ¿no es cierto?, que dice que nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque todos traían sus cosas, las vendían y dejaban a los pies de los discípulos y era repartida entre todos. No había necesidad entre ellos. Ellos vieron eso. Vieron la preocupación que tenían por las viudas, por los huérfanos. La preocupación que tenían, ¿no es cierto?, por aquellas personas que estaban en necesidad. Su devoción y conducta cristocéntrica era natural en ellos. El punto al que quiero llegar acá es que su identidad fue modificada. Su identidad era ser cristianos. ¿Cómo te llamas tú? Cristiano. ¿Y tú? Cristiano. ¿Y tú cómo eres? Cristiano. Su propia identidad fue cambiando porque su vida cristocéntrica era tan fuerte y tan marcada en ellos que el mundo exterior, todos los paganos, los veían como seguidores de Cristo. Desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos entender nosotros el testimonio de la iglesia? Una de las tantas definiciones que traté de encontrar y buscar y orando al Señor, dije lo siguiente: es la certeza espiritual que cada miembro de la iglesia posee acerca de la verdad de Dios y de la fe cristiana experimentada a través del Espíritu Santo y que transforma mi identidad más profunda, la que se manifiesta en una vida consagrada a Dios y por consiguiente en actos de amor. Voy a decirlo de nuevo. Es la certeza espiritual que cada miembro de la iglesia
posee acerca de la verdad de Dios y de la fe cristiana, experimentada a través del Espíritu Santo y que transforma mi identidad más profunda, la que se manifiesta en una vida consagrada a Dios y por consiguiente en acto de amor. Este testimonio le da credibilidad y santidad a la práctica de la Iglesia y se manifiesta en la vida individual de cada uno de sus miembros y también se manifiesta de manera grupal, ¿no es cierto?, de cada uno de sus seguidores. Quienes proclaman el mensaje del Evangelio tienen que tener una vida de acuerdo con ese mensaje. Segunda pregunta: ¿cómo se conforma el testimonio de la Iglesia? ¿Cómo podemos conformar el testimonio de la Iglesia hacia los que están afuera? Esto va a doler. El testimonio de la Iglesia se conforma por el conjunto de los testimonios individuales de sus miembros. Cuando estamos en nuestras actividades diarias, fuera del lugar donde nos reunimos, en este lugar, ¿ya?, cada uno de nosotros se esmera por cuidar su propio testimonio, pero implícitamente está cuidando el testimonio de la Iglesia. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted le va a predicar a una persona, ya usted se ha preocupado de cuidar su testimonio y va y conversa con esa persona y esa persona le escucha y lo escucha y acepta todo lo que usted dice y de repente dice, pero ¿sabes? Conozco un cristiano que ¡guau! Y todo su testimonio y toda la predicación que usted hizo se fue al piso y no tuvo el efecto que debía tener a causa del testimonio de una persona que ésta conocía y que resulta que no era tan cristiano como decía serlo. Cuando yo cuido mi testimonio en todos los otros lugares donde estoy, en mi trabajo, manejando, en mi oficina, qué sé yo, cuando voy a comprar al supermercado, si yo cuido mi testimonio implícitamente estoy cuidando el testimonio de la Iglesia. De la misma forma, si no lo cuido, ¿qué pasa con el testimonio de la Iglesia? Se resiente. Se resiente. Y sobre todo cuando aquel que no conoce al Señor anda buscando argumentos para no creer en el Señor y saca este tipo de argumentos. Es que yo conozco uno que dice ser cristiano, pero los veo con el copete todos los días, pues. Cada uno de nosotros, si participamos en cosas inadecuadas para un creyente, tu testimonio será inadecuado y perjudicará implícitamente el testimonio de la Iglesia. ¿Se entiende, verdad? Es como lógico. Si yo tengo un mal testimonio, tú tienes un mal testimonio, tú tienes un mal testimonio, tú tienes un mal testimonio, y tú también tienes un mal testimonio, ¿ya? Y vamos nosotros y le vamos a predicar, no sé, ahí el jumbo a la gente. Imagínese usted que efectivamente, ¿ya?, alguien me viera a mí, alguien que no nos conoce, me viera a mí en una actitud inadecuada. Y digo, yo lo vi en YouTube a él predicar. Sí, mire cómo se está comportando. Por eso no soy cristiano. ¿Se entiende o no? La Iglesia y cada uno de sus miembros debe evidenciar este tipo de amor entre ellos. Un amor que se parezca al amor del Hijo con el Padre. Este tipo de amor va más allá de nuestras legítimas diferencias. Un amor que pone por delante el bien mayor, que es testificar de un Dios que en esencia es amor. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios,
pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Wow! Esas son palabras fuertes. ¿Cuántos de nosotros decimos, hermano, te amo, te amo? Pero hay algunos hermanos que son difíciles, po, y que cuesta amarlo, po. Y a veces tenemos que hacer mucho esfuerzo para amarlo. El tipo de amor que debe evidenciarse en nosotros es el amor ágape o agape. Un amor incondicional, que no depende de las circunstancias. Es un amor que se entrega, un amor sacrificial. Entonces, pensando en este tipo de cosas, ¿qué características visibles debería tener una iglesia para dar un buen testimonio? ¿Cuáles serían las características fundamentales que debiera tener una iglesia para decir nosotros tenemos un buen testimonio? Veamos algunas. El amor. ¿Qué amor? Agape. Juan dijo en su Evangelio, capítulo 13, versos 34 y 35, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me parece mucho más claro lo que pretendo decir. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Estos hermanos en Antioquía se amaban tanto y manifestaban ese amor que fue la prueba para aquellos que no conocían al Señor que estos eran cristianos. Entonces nosotros debemos experimentar ese amor entre nosotros para que ese amor sea manifiesto a los de fuera. Y ellos puedan decir, mira, y no solamente hay una iglesia, ahí realmente se reúnen verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, gente que ama al Señor y que ama a su prójimo. La iglesia y cada uno de nosotros como miembros debemos evidenciar este tipo de amor entre nosotros, un amor que se parezca al del Hijo, como ya lo mencioné, ¿ya? Entonces, amados hermanos, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿estamos nosotros evidenciando este tipo de amor? ¿Es una práctica habitual en nosotros este tipo de amor? ¿O todavía tenemos ciertos resquicios con algunos hermanos que, no, este hermano, mejor ni lo atiendo? Segundo, característica que debe reflejarse en nuestra iglesia, la unidad espiritual. Jesús orando al Padre por sus discípulos y también por nosotros, en Juan 17, 20 al 21, también voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dijo, no te pido solo por estos discípulos, o sea, por los que estaban ahí con él, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, o sea, nosotros, porque nosotros hemos creído el mensaje, ¿no es cierto?, que está escrito en la Escritura por estos apóstoles, por estos discípulos. Bien. Te pido que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, en nosotros debe manifestarse una unidad espiritual tan profunda que traspase estas 4 paredes y ilumine todo Peñalolén y sus alrededores y hasta lo último de la tierra. Tenemos que manifestar unidad.
Eso no significa que todos pensemos igual. Dios nunca ha buscado la uniformidad, que todos pensemos iguales. ¿Se acuerdan de Evodia y Síntique? Evodia y Síntique eran dos mujeres que habían trabajado en el ministerio de Pablo, pero tenían un problema entre las dos. Y Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, no que piensen igual, que sean de un mismo sentir. A veces nos preguntamos, ¿por qué el mundo o los que nos rodean aquí en los condominios cercanos no creen? ¿No será porque nosotros estamos poniendo énfasis en las cosas que nos dividen y no en las que nos acercan? No estoy hablando de ser ecuménico, por favor, todo lo contrario. El apóstol Pablo recuerda a los Efesios 4, verso 1 al 7, ¿ya? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿ya? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Eso es un acto de amor. Yo puedo ser muy difícil para algunos de ustedes, pero sopórtenme, hermano. Hago un esfuerzo en soportarme. Ahora, si ya no, agárreme a palo nomás, no. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El mismo Espíritu Santo que obra en mí, el mismo Señor que obra en mí, también obra en usted. La misma sangre que se derramó por mí en la cruz, se derramó por usted también. La iglesia debe vivir en torno a una unidad espiritual que trascienda, como ya dije, estas cuatro paredes. Nosotros debemos mantenernos cohesionados, firmes en unidad espiritual. Esa unidad pasa por sobre todas nuestras legítimas diferencias. Tercer punto, no sé si es el tercero o cuarto. Tercero, veamos. La santidad. La iglesia es santa por medio de la justicia de Cristo puesta a nuestro favor. Somos santos delante de Dios y estamos siendo santificados por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, nosotros, cuando Dios nos mira y nos ve santos. ¿Por qué? Porque nos mira a través del lente de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero mi condición natural hoy día es que tengo una lucha constante entre mi carnalidad y lo que Dios quiere hacer de mí una vida santa. ¿Se entiende, verdad? Entonces tengo una lucha. Estoy siendo santificado por medio de la obra del Espíritu Santo en mí. Y todos nosotros estamos en esa obra. Juan, el evangelista, dijo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios ha santificado su iglesia y nosotros debemos vivir en santidad. En nuestras fuerzas, imposible. No tenemos. No podemos vivir en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza carnal que aún lucha con nosotros. Pablo, en Romanos capítulo 7, dice, Señor, con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero hay una ley que hay en mis propios miembros que me lleva constantemente al pecado. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Jesucristo el Señor, porque Él pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros.
Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es lo que nos va a permitir entender cómo debo ser santo delante del Señor en mi vida cotidiana, en mi vida cotidiana. Siguiente punto. La iglesia es universal. Nosotros no tenemos la hegemonía de ser la iglesia. Esta es la iglesia. No. Hay otros hermanos nuestros en todo el mundo. La iglesia del Señor Jesucristo no está contenida en una región ni en una época, sino que se extiende por todos los rincones del mundo y en toda época. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice: después miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De todo pueblo, lengua, nación, país, de todo lugar, de toda región, hay hermanos nuestros. ¿Y sabe qué? Debemos amarlos, tal como nos amamos nosotros. El tiempo ya se ha ido. Hay otros aspectos que me habría gustado mencionar, pero en función del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Es imperecedera. ¿Por qué es imperecedera? Etcétera. Pero ya vamos a ir un poco a la conclusión para ir terminando. Creo que de una u otra forma usted ya está infiriendo hacia el punto en que yo quiero llegar con este tema hoy día. ¿Cuál sería la implicancia práctica de cada uno de nosotros? ¿Ya? El propósito en esta mañana es que cada uno de nosotros sea motivado a evidenciar los aspectos que acabamos de ver. El amor, la unidad, ¿no es cierto?, la santidad, etc. Si el testimonio de la iglesia se forma a través del testimonio individual de cada miembro, entonces tengo una responsabilidad frente al mundo que me rodea. Ese mundo particular con el cual yo me relaciono día a día debe evidenciar o debe ver estas evidencias en mi propia vida. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los compañeros de curso, en la universidad, en el colegio, donde sea, deben ver en nosotros marcas que nos diferencian. Y esas marcas que nos diferencian, ya, no solo tienen que ver con mis actitudes, tienen que ver con lo que soy. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Recuerdo que en una predicación dije, había más jóvenes que nada, dije, o eres cristiano o sigues jugando a ser cristiano. En esta mañana el Señor quiere motivarnos a revisar nuestra propia vida, nuestra propia conducta y hacer los cambios que sean necesarios para evidenciar estos aspectos y para aportar con ello al testimonio de la iglesia. No tiene que ver solo con el testimonio de la iglesia local, tiene que ver con el testimonio de la iglesia de Cristo. ¿Bien? Somos iglesia, tenemos un mensaje que transforma. Ese mensaje lo transmito en mi propia vida diaria. Somos una nación, hermano, una nación de redimidos. Tenemos que vivir todos como redimidos, esparcidos por todo el mundo, pero todos llevamos la misma bandera, la bandera de la cruz de Cristo.
La tumba vacía es la prueba de que Cristo vive y que su mensaje es tan vigente como lo fue hace 2000 años atrás. Póngase en pie, hermano, vamos a cantar una canción y después vamos a orar.